colegio ingresé a medicina y mi primer examen de biología celular era un libro de 200 páginas. Entonces nos daba el segundo examen también, otro de 200 y el tercero con más. Entonces, de estudiar cuadernos, pasabas a estudiar libros. Al principio te choca, pero ¿qué hace? Luego te adaptas, ¿no? Entonces los seres humanos, debido a su sistema nervioso central e intelecto altamente desarrollado, suele tener mecanismos alternativos para adaptación y tiene la capacidad de controlar muchos aspectos de su medio ambiente. Lógico, ¿no? ¿Es que sí? Ahora, dicen, los medios utilizados para lograr este equilibrio entre el estrés y la adaptación se llaman estrategias o se llaman mecanismos de afrontamiento, ¿no? Son respuestas del comportamiento que utilizan para manejar amenazas, la capacidad del sistema del cuerpo para aumentar la función, dada la necesidad de adaptarse, es conocida como reserva fisiológica, la que sigue. Entonces, decíamos que para adaptarse necesitamos, hay muchos factores, por ejemplo, el tiempo, ¿no? No es lo mismo sangrar 1 litro o 2 litros en 1 hora que sangrar 1 o 2 litros en 20 días. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el paciente que tiene un accidente de tránsito y sangra 2 litros en 1 hora, se choca el paciente, no tiene dificultad para respirar. Es muy diferente la adaptación a otro paciente que tenga, por ejemplo, una alteración, una deficiencia de ácido fólico o la vitamina B12, en donde la hemoglobina va bajando de 14, que es lo normal, 11, 8, 7, y he tenido llegar al paciente a tener 1.8 de hemoglobina. El paciente está normal, o sea, se adaptó. Entonces el tiempo es muy importante, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces si el sangrado es muy rápido, entonces no te va a dar rápido la capacidad para adaptación ante ese estrés, lo que sí. ¿La genética tiene que ver? Sí tiene que ver. Por ejemplo, si tú estás sangrando, entonces, tú sabes que para cuando un paciente está sangrando, uno de los mecanismos de defensa, primero la constricción de los capilares, después crea un coágulo de plaquetas, y ese coágulo de plaquetas se va a tener que endurecer con la fibrina. Entonces, cuando un paciente está sangrando, ¿no? Y si por A o B, por ejemplo, tiene esta hemofilia, que es la deficiencia A, el factor 8, ¿no? Y ese paciente, por decir, está sangrando porque tiene disminución de plaquetas, ¿qué pasa? Le ponen plaquetas a ese paciente y va a disminuir el sangrado. Pero si además genéticamente ese paciente sigue sangrando, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, se hacen los exámenes y vas a tener como consecuencia de que el paciente probablemente tenga deficiencia de ese factor 8, tiene hemofilia. Entonces, cuando un paciente tiene un sangrado, tiene además un factor genético, ¿no? Que ayude a sangrar, entonces es más complicado adaptarse a ese estrés, ¿no? ¿A qué sigue? La edad es un factor para adaptarse al estrés, sí, lógicamente, ¿no? Hay niños que nacen chiquitos, los prematuros. ¿Qué sucede? El pulmón no funciona. Tiene que hacer membrana hialina. Entonces, ¿qué hacen? Le colocan corticoides para que madure el pulmoncito y pueda salir ventilando espontáneamente. Pero ustedes saben que en los extremos de la vida, el sistema inmunológico no es bueno. Entonces, tanto los niñitos prematuros como los ancianitos, el sistema inmunológico no es bueno y son presa de infecciones. Igual también sucede, ¿no? El hígado, por decir. Inicialmente también en los niñitos no funciona bien el hígado. ¿Y qué pasa? Los pacientitos, los recién nacidos, tienen ictericia, ¿no? Han visto la coloración amarilla en la piel y las escleras, entonces, ¿por qué? Porque no funciona bien. Entonces, ya tiene que ver, y tiene que ver con la adaptación al estrés, la que sigue. Otros factores, por ejemplo, el género tiene que ver, sí, por ejemplo, las hormonas femeninas hacen que el músculo liso se dilate. Y si te das cuenta, la mayoría de las personas que se operan de la vesícula son mujeres, ¿no? Porque la vesícula se dilata, y si se dilata, se forman ahí cálculos, ¿no? Después la reserva fisiológica y anatómica dice, lógicamente, los corazones de atletas responden mejor al estrés. Lógico, un paciente que es atleta va a responder mejor. ¿El estado de salud? Sí,
también, si tú estás bien nutrido, estás ok, ¿no? Vas a tener una neumonía y te van a colocar antibiótico y en 5 días vas a salir. A diferencia de un paciente que tenga, por ejemplo, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que tenga una neumonía, va a ser más difícil de que salga. Entonces, el estado de salud es bueno, porque también depende del estado de salud, ¿no? Tu sistema inmunológico va a responder. La nutrición, lógicamente también, los desnutridos tienen un mal sistema inmunológico, ¿no? Y el sueño es otro factor. El ejemplo que se hace, una persona que duerme mal, y si es un conductor interprovincial, lógicamente va a tener problemas, ¿no? Puede chocar, entonces son factores que debemos manejar. Entonces, si estamos frente a un estrés agudo, lógicamente agudo, ¿no? Que presenta rápidamente, el organismo va a elegir entre luchar o escaparse. Entonces, no hay síntomas característicos patognomónicos, por ejemplo, de que te digan que el paciente está con estrés agudo. No es, por ejemplo, como el síndrome coloversiano que tiene que tener ictericia ocular de cólera. No. Acá la bibliografía pone, dice, un fuerte dolor de cabeza, mucha gente no tiene dolor de cabeza, piel fría, húmeda, ¿no? Entonces, las manifestaciones son diversas, ¿no? Hay facilitación de la excitación neural, el estado de alerta, vigilia y lógicamente el cerebro cuando está en estrés agudo actúa rápido, está vigilante para tomar una decisión la mejor correcta, de mayor lucidez, ¿no? Entonces, la que sigue. Y cuando es crónico, lógicamente te da tiempo para que tú te adaptes, ahí entra a jugar el sistema nervioso autónomo y el hipotálamo hipófisis adrenal. Ahora, cuando estás frente a este estrés crónico, la respuesta puede ser, ¿no?, hiperactiva o hipoactiva, ¿no? La cronicidad y la actividad excesiva de la respuesta al estrés puede producir enfermedades crónicas y así contribuir al desarrollo de problemas de salud a largo plazo. El estrés está vinculado, dice, a un sinnúmero de trastornos de salud, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades del sistema inmunológico, gastrointestinales, neurológicos, depresión, alcoholismo y abuso de drogas, lo que dijimos anteriormente, ¿no? Bueno, el tema es largo, estamos haciendo un resumen. Vamos a hablar sobre la tolerancia a la actividad, la que sigue. ¿Alguien ha hecho actividad física? ¿Han hecho actividad física? ¿Alguien hace actividad física? ¿Tienen de rutina hacer actividad física? Así es. Deberíamos hacer ya, tener una rutina de hacer actividad física, porque esto ya se está instalando aquí. Me recuerdo que anteriormente los estudiantes, como nosotros, estudiantes de medicina, se dedican más a estudiar y estudiar, y dejamos de lado hacer ejercicio, ¿no? Deberíamos hacer actividad física. ¿Por qué? Porque vas a ver que te ayuda en muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros pasamos el día de estado de reposo a hacer actividad física, ¿no? Entonces, la actividad física va a conllevar a la pérdida de energía, ¿de acuerdo? Entonces, aquí entran a actuar el músculo esquelético, lógicamente, la que sigue. Y existe actualmente un interés preventivo para que nosotros hagamos actividad física, lógicamente, ¿no? Si un paciente, tú lo ves que está con índice de masa corporal, está con sobrepeso, este paciente tiene que hacer actividad física para prevenir ¿qué enfermedades? Cardiovasculares, la diabetes que está creciendo así agigantadamente, ¿no? Entonces es preventivo. Y terapéutico, lógicamente, si ese paciente es diabético y está con exceso de peso, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer dieta y hacer ejercicio, porque nada le vale solamente la dieta sin hacer ejercicio, tiene que ser las dos. Entonces hay interés ya preventivo y terapéutico de hacer a la actividad física. Entonces, si tú tienes un programa de actividad física, por ejemplo, 3 veces por semana, te va a ayudar a disminuir las enfermedades cardiovasculares, ¿no?
lógicamente tiene que estar asociada a la dieta. ¿A qué sigue? Entonces, vamos a hablar sobre los tipos de ejercicio, y dice la bibliografía, por ejemplo, los aeróbicos, como ejercicio de resistencia, que se caracteriza porque va a haber cambios rítmicos de la longitud del músculo, ¿no? Contracción, elongación, va a mejorar algunas secuelas neurológicas. ¿Y cuáles son los ejercicios que son considerados como ejercicios aeróbicos? La natación, el ciclismo y el correr, ¿no? Unos 20, 30 minutos en la mañana. ¿Cuánto es lo recomendable? Ejercicios aeróbicos moderados de 20 a 60 minutos 3 a 5 veces por semana, o vigorosos 20 minutos 3 veces a la semana. Entonces tenemos que hacer. Ahora, si tú tienes un paciente o gordito, es gordito, no les pide que corra, que camine, con eso le va a ir bien. ¿De acuerdo? ¿A qué sigue? Tenemos los isométricos para detención, ¿no? Que se caracterizan, pues, que son ejercicios de contractura muscular sostenida, como lo hacen los pesistas, ¿no? Y repetitivos, ¿no? Están haciendo de forma repetitiva involucra levantamiento de pesas, dice, y movimientos repetitivos a moderada resistencia que mejora la fuerza muscular, el tono muscular y la masa muscular. Ambos, los aeróbicos y los ejercicios isométricos, se caracterizan porque van a evitar la disminución de la densidad mineral ósea, ¿no? Van a mantener la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Un paciente diabético que hace ejercicios le va a hacer bien si hace ese tipo de ejercicios. Pero lo recomendable cuando hagas ejercicios tiene que ser o los isométricos o los aeróbicos, que siguen ya asociado a estos ejercicios que son los de flexibilidad o elongación, ¿no? Entonces ustedes han visto a los futbolistas que hacen, ¿no? Antes de entrar a jugar están que calientan, trotan y después están haciendo estiramientos, ¿no? ¿Por qué? Porque los estiramientos aumentan la flexibilidad del tendón y mientras más mayor tienes que hacer esto, ¿no? Mejora el rango también de movimiento de las articulaciones y mejora la performance muscular, ¿no? Se recomienda, lo que le dije anteriormente, hacer ejercicios aeróbicos o isométricos acompañados de la flexibilidad, ¿no? Eso ahora, ¿alguien hace ejercicios? ¿Juega algún deporte? ¿Fútbol? ¿Quién juega fútbol? Muy bien. Pero ahora tú puedes entrar a jugar fútbol sin calentar. Entras, corres, pateas, te elongas porque no pasa absolutamente nada. Los tendones, ¿cómo están? Son elásticos. Pero a medida que van avanzando los años, recuerdan que los tendones son el conjunto de microfibrillas. Entonces, a mi edad, si vas a entrar a jugar sin calentar, ¿qué va a pasar? Vas a estirar un tendón y ese tendón se va a romper. Ya no se va a estirar, se va a romper y vas a tener un dolor crónico. Entonces, por eso es que siempre es aconsejable hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? De estiramiento. ¿A que sí? ¿Qué sucede cuando haces ejercicio? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Aumenta el volumen. Si tú multiplicas la frecuencia cardíaca por el volumen, te va a dar el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, normalmente, una mujer, el gasto cardíaco de 4 a 8 litros puede pasar hasta 15 litros, y el varón hasta 22 litros. ¿No? ¿A qué sigue? La frecuencia cardíaca también, ¿no? Se eleva. ¿Por qué se eleva? Porque secretas catecolaminas, las catecolaminas aumentan la frecuencia cardíaca, ¿no? Al comienzo, cuando tú empiezas a hacer el ejercicio, comienza a subir la frecuencia cardíaca, pero llega a un límite en donde tiene una meseta, y ahí se va a establecer hasta que después terminar el ejercicio va a llegar a la normalidad. La que sigue. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Entonces, el aumento de la actividad simpática dice produce vasoconstricción, aumenta la resistencia y la presión arterial. También dilata los vasos viscerales. ¿Para qué? Para que retorne mayor cantidad de sangre al corazón, porque necesitamos sangre para bombear, ¿no? Con el inicio de los ejercicios aeróbicos, dice la presión sistólica aumenta en gran medida debido a un aumento del gasto cardíaco. Y como los ejercicios simétricos
el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial es directamente proporcional. O sea, a mayor ejercicio isométrico, mayor aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿A qué sigue? Ahora, a nivel respiratorio también se va a ver cambio. Por ejemplo, va a aumentar la frecuencia respiratoria 5 a 4 veces, el volumen tidal, perdón, 4 a 5 veces, 5 a 7 el volumen tidal, la ventilación por minuto también. Después va a haber aumento de la perfusión pulmonar, que mejora durante el ejercicio la ventilación pulmonar y se incrementa produciendo un coeficiente de ventilación-perfusión óptima. También, ¿qué sucede cuando hay ejercicio? Va a haber disminución del oxígeno y el pH, ¿no? Va a aumentar también el CO2, lo que estimula lógicamente a que el paciente comience a hiperventilar. La que sigue. Ahora, si hablamos de respuesta neuromuscular, para iniciar y sostener una actividad física, nosotros tenemos que tener estos tres elementos: fuerza muscular, flexibilidad y resistencia muscular. La fuerza muscular está definida como la capacidad de los grupos musculares para producir fuerza contra la resistencia que vamos a tener. La flexibilidad consiste en el rango de los movimientos de las articulaciones, y la resistencia muscular lógicamente se refiere a la capacidad del cuerpo, de los grupos musculares, para realizar el aumento de la actividad durante el tiempo prolongado. Avancemos. Ahora, ¿qué sucede a nivel gastrointestinal? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, si nosotros hacemos ejercicios, necesitamos sangre. ¿A dónde se va la sangre? Necesitamos para los músculos y necesitamos para el cerebro. De tal manera que debería todo el flujo sanguíneo, que debería ir al sistema digestivo, disminuye ahí y lo pasa a donde más necesitamos. ¿Qué sucede? ¿No? Disminuye la motilidad gastrointestinal, su actividad secretoria y la capacidad de absorción también disminuye, y que va a tener como consecuencia acidez, ¿no? Acidez, dolor abdominal, ¿no? Entonces, pero si tú no haces, pero algunas veces también esta actividad física, ¿qué va a producir? Cuando no es muy, la actividad física no es muy excesiva, ¿qué vas a producir? Para beneficiar la enfermedad inflamatoria intestinal, las enfermedades hepáticas, mejora el vaciamiento gástrico. Por eso que dicen, cuando uno come en la noche va a salir a caminar porque mejora el vaciamiento gástrico, disminuye el riesgo de cáncer de colon, reduce los riesgos para la diverticulosis y la hemorragia gastrointestinal. Avancemos. Ahora, a nivel del sistema inmunológico, tiene que ver también lógicamente, dicen, los niveles de epinefrina creciente estimulan, aumentando la fibrinolisis, es decir, la ruptura de filamentos de fibrina que pueden producir coágulos y enfermedades trombóticas a nivel de todo el cuerpo, ¿no? El sistema inmunológico es estimulado por el ejercicio moderado y repetitivo, ¿no? Pero el intenso deterioro, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio moderado, vamos a tener beneficios a nivel del sistema inmunológico, que va a haber aumento de la circulación de los glóbulos blancos, aumento de la actividad de las células killer, incluyendo también aumento de la circulación de los neutrófilos y linfocitos. Si el ejercicio es intenso y agotador, no es recomendable. ¿Qué es lo que vamos a tener? Liberación de citoquinas. Si hay liberación de citoquinas proinflamatorias, vamos a tener todo lo contrario. Se va a elevar la temperatura y aumento de niveles de varias hormonas relacionadas con el estrés. Entonces no nos conviene. En conclusión, si nosotros vamos a hacer ejercicios, tiene que ser moderado. No hay que hacer ejercicios intensos y agotadores. ¿La que sigue? Ahora, a nivel psicológico, ¿qué hace cuando hace ejercicio? La persona que hace ejercicio se va a sentir bien, con vigor, con energía, se va a motivar lógicamente en forma positiva su autoimagen, su autoestima, va a haber disminución de la ansiedad y manejo óptimo del estrés. ¿Alguien ha hecho ejercicio? ¿Y hasta estresado y hecho ejercicio? Es bueno porque ahí te liberas, y si vas a hacer el deporte que a ti te gusta, con mucho más razón. Pero lo que no deben hacer es lo que a veces yo veo en la calle, ¿no? Cuando tú vayas a hacer ejercicio y estés corriendo, olvídate de todo, haz tu ejercicio, no estés con el celular. A veces veo la gente que está
corriendo, está con el celular ahí, no sé cómo pueden estar. Entonces libérate, porque el ejercicio te va a ayudar bastante. La que sigue. La fatiga, ¿alguien ha estado así, en este estado? ¿Cómo está esta señorita? 8 de la mañana, entra a trabajar y está recontra cansada. Lógicamente, si el paciente ha hecho un ejercicio el día anterior exagerado, lógicamente va a estar cansado. Si no ha dormido bien, pero si no tiene nada de eso, sí ya me preocupa, ¿no? Hay algunas enfermedades, ¿no?, que pueden producir una fatiga crónica, ¿no? ¿A qué sigue? Entonces, si hablamos de fatiga, la etapa donde no se tiene suficiente reserva de energía física o psicológica para soportar o completar las actividades del día, ¿no? Es una sensación en donde tú te sientes que ya no puedes más y, como dije inicialmente, puede ser una respuesta física normal si has hecho un ejercicio exagerado, o si tienes una enfermedad crónica como por ejemplo el hipotiroidismo, ¿no? Y es un síntoma en personas que tienen limitadas reservas. Por ejemplo, un paciente que tenga una cardiomegalia, va a tener una falla cardíaca, el paciente no puede hacer ejercicio, no puede correr o caminar 2 cuadras. Si tiene, por ejemplo, una anemia, el paciente va a tener cansancio y se va a estar durmiendo, ¿no? Y la desnutrición también. La que sigue. Entonces, el origen de la fatiga puede ser fisiológica, puede ser patológica por enfermedades o puede ser también psicológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, factores del medio ambiente pueden producir, por ejemplo, ruido excesivo, cambios en el tiempo que pueden producir fatiga, lógicamente. ¿Alguna vez alguien ha viajado a Europa? ¿Quién ha viajado a Europa? Aquí te lo voy a hacer. Tú viajas a Europa, por ejemplo, llegas a las 8 de la mañana ya, pero tienes un retraso de 6 horas, o sea, te están quitando el sueño 6 horas. Entonces te vas a sentir fatigado. Entonces por eso hablan ahí del tiempo, ¿no? Pero cuando vienes de Europa para aquí ganas 6 horas, ¿ya? Está relacionado también esta fatiga con el uso de unas drogas, sí, por ejemplo, cuando toman tranquilizantes, lo que yo les decía a los abuelitos, cuando toman ese famoso clonazepam para dormir, ¿no? Cuando usan sustancias químicas, los pacientes que tienen, por ejemplo, alguna neoplasia y que tienen tratamiento con quimioterapia, también van a tener una fatiga, ¿no? Y lógicamente si haces ejercicio,